Hoy vamos con una recopilación, un estudio de 60 preguntas que ya vimos aquí en el canal, así que vamos a ver, esto es como una evaluación de algo que ya estudiaste. ¿Preparado? 60 preguntas difíciles de la Biblia, ¡comencemos! ¿Quiénes aparecieron junto a Jesús en el monte de la Transfiguración? Y la respuesta es, muy bien, Moisés y Elías. Mateo 17 del 1 al 3 lo menciona. Segunda pregunta, ¿en cuál carta paulina es mencionado un hombre llamado Olimpas? Pues, vamos rápidamente. Terminó el tiempo y la respuesta es, muy bien, es mencionado por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 15. Tercera pregunta, ¿con cuál otro nombre era conocido Reuel, el suegro de Moisés? Esta no estaba tan difícil, el suegro de Moisés se llamaba Jetro, pero también Reuel. Éxodo 3:1 lo menciona. Pregunta número 4. El siervo del sumo sacerdote al que Pedro le cortó la oreja se llamaba... Muy bien, se llamaba Malco. Juan 18, versículo número 10. Vamos por la quinta pregunta. ¿Cuántas veces pasaron los israelitas por aguas que se abrieron? Pues este glorioso milagro sucedió en 2 oportunidades, Éxodo 14:21 y Josué 3:15. Todos los israelitas pasaban por allí. Pregunta número 6. Este varón vio ángeles que subían y bajaban por una escalera. Estamos hablando de Jacob. Muy bien, Génesis 28, versículo número 12. Séptima pregunta. ¿Quién acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero? Vamos a ver, lo acompañó, muy bien, Bernabé. Hechos 13 del 1 al 3 lo menciona. Pregunta número 8. ¿Cómo se llamaba la esposa de Aarón, el hermano de Moisés? A ver si lo sabes, pues se llamaba Elizabeth, lo dice Éxodo 6, versículo 22. Pregunta número 9. ¿Cuál persona del Antiguo Testamento creyó a Dios y le fue contado por justicia? Muy bien, fue Abraham, lo dice en Romanos capítulo 4, versículo 3, pregunta número 10. De los 4 evangelios, ¿cuáles fueron escritos por apóstoles de Jesús? Exactamente, Mateo y Juan. Marcos 3, del 13 al 19 los menciona como apóstoles. Siguiente pregunta. Según Pablo a los romanos, ¿a través de quién entró el pecado al mundo? Si respondiste Adán, estás en lo cierto. Adán, Romanos 5 del 12 al 14, pregunta número 12. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? Dato curioso. Tenía exactamente, muy bien, 3 pisos, como Dios mandó que la hiciera. Génesis 6:16, pregunta número 13. ¿Quién dijo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tiempo, esto lo dijo muy bien Job capítulo 42, versículo número 5, pregunta número 14. La ciudad de la Biblia que primero se llamaba Luz y después se llamaba por B. Betel, excelente, muy bien. Génesis 28, versículo 19, vamos por la mitad, pregunta número 15. ¿Cuál de estos libros no es un libro poético? ¿Salmos, Job o Esther? Tiempo y la respuesta era perfecto. Esther. Esther hace parte de los libros históricos. Pregunta número 16.
Los que están en Cristo Jesús no andan según la carne, sino según ¿qué? Según el Espíritu. Muy bien, así como tú y yo. Romanos 8, versículo 1, pregunta 17. ¿A dónde se dirigía Jesús cuando sanó a la mujer de flujo de sangre? Jesús se dirigía a la casa de Jairo. Marcos 5 del 21 al 43. Siguiente pregunta. Estas dos mujeres mandaron pedir la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Pues fueron Herodías y su hija. Mateo 14 del 1 al 8, pregunta número 19. Según Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Pues la respuesta es certera, nada ni nadie, lo dice Romanos 8 del 38 al 39. Pregunta número 20, ¿cómo se le decía a aquellas personas que no eran judías? Sobre todo lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Muy bien, se le llaman gentiles. Romanos 8, versículo 30, pregunta 21. Dice, ¿cómo se llamaba la mamá de Ismael? Digamos que otra pregunta fácil. Muy bien, se llamaba Agar. Génesis 16, versículo número 15. Vamos por la pregunta 22. ¿Cuál rey fue apuñalado de tal manera que hasta las heces se le salieron? Y la respuesta es muy bien, Eglón. Jueces 3 del 12 al 22. Pregunta número 23. ¿Cuál es el capítulo más largo de toda la Biblia? Otro dato curioso. Muy bien, excelente. Salmos 119, porque tiene 176 versículos. Pregunta 24. ¿A quién se llevó el apóstol Pablo a su segundo viaje misionero en reemplazo de Bernabé? Se llevó a Silas. Hechos 15, versículos 36 al 40. Y vamos por la pregunta número 25. ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón que lo reemplazó en su trono? Pues su nombre fue, muy bien, Roboam. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 31. Pregunta número 26. ¿A quién le dijo el apóstol Pedro, tu dinero perezca contigo? Pues se lo dijo a un hombre llamado Simón el mago. Hechos 8 del 8 al 20, pregunta número 27. Cuando le preguntaron a Jesús sobre quién era el prójimo, ¿con qué parábola contestó? Contestó con la parábola del buen samaritano. Lucas 10 del 29 al 37. Pregunta 28. En el orden de la Biblia, ¿cuál libro sigue después de Miqueas? Vamos a ver si lo sabes. Excelente, sigue el libro de Nahum con sus 3 capítulos. Penúltima pregunta, 29. La inscripción que leyó Pablo en un templo de Atenas decía lo siguiente. Uno, dos y tres. Muy bien, decía al Dios no conocido. Vamos con la última pregunta. De estos libros, ¿cuál no es un profeta mayor? Ezequiel, Jonás, Jeremías o Daniel. Terminó el tiempo y la respuesta era Jonás. Jonás hace parte de los libros de los profetas menores. Si Dios reposó el séptimo día, ¿en cuál día realmente terminó la creación?
Tiempo y la respuesta es muy bien, al séptimo día. Génesis 2:2 dice que reposó, pero que también terminó el séptimo día toda la creación. Pregunta número 2. ¿Cuántas epístolas o cartas confirmadas escribió el apóstol Pablo? Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien, 13 epístolas o cartas paulinas. Vamos con la pregunta número 3. Aparte de Adán y Eva, ¿a quién más le dijo Dios? Fructificaos y multiplicaos. Pues esto se lo dijo el Señor a Noé. Muy bien, Génesis capítulo 8, versículo 17, pregunta número 4. Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la palabra que falta es muy bien, poder. Recibiréis poder, la promesa del Señor en Hechos 1:8. Pregunta número 5. El río del Edén tenía 4 brazos. Uno era Gihón, otro Éufrates, Pisón, y Hiddekel. Génesis capítulo 2, versículos del 10 al 14. Pregunta número 6. ¿Cuántas y cuáles epístolas escribió el apóstol Pablo desde la cárcel? En total escribió desde la cárcel 4, Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón. Pregunta número 7. ¿En cuál carta dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe? Y esto lo dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo número 8, pregunta número 8 precisamente. ¿En cuál libro dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Y esto está en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, exactamente. Pregunta número 9. Nombre del primer rey de Israel después de la división del reino. Su nombre es, muy bien, o era Jeroboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12, lo menciona. Pregunta número 10. Profeta menor al que Dios le dijo que la tierra sería devastada por la langosta. Y esto el Señor se lo reveló, se lo mostró al profeta Joel. Joel capítulo 1, exactamente, pregunta número 11. Nombre del primer rey de Judá después de la división del reino. Y su nombre fue, muy bien, Roboam. Lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 12, pregunta 12 precisamente. ¿Cuáles eran los nombres de los 2 hijos de Noemí? Sus nombres eran, muy bien, Malón y Kelión. Ruth capítulo 1, versículo 2 los menciona. Pregunta número 13. ¿En cuál carta se le llama sensuales a los que no tienen al Espíritu de Dios? Tiempo y la respuesta es muy bien, en la carta de Judas, Judas 1:9. Pregunta número 14. Dice así: ¿cómo se llamaba el esposo difunto de Noemí? Estamos hablando de, muy bien, Elimelech. Ruth capítulo 1, versículo 2 lo menciona. Vamos por la mitad, pregunta 15. ¿Cuál moneda sacó Pedro del pez para pagar su impuesto y el de Jesús? Pues esa moneda se llamaba, muy bien, estatero. Mateo 17, 27. Pregunta 16. ¿Cuáles son los únicos evangelios que narra la genealogía de Jesús? La respuesta es, muy bien, Mateo y Lucas. Mateo en el capítulo 1, Lucas en el capítulo 3. Pregunta 17.
¿Cuál es la iglesia del Apocalipsis que mora donde está el trono de Satanás? Pues la iglesia de Pérgamo, exactamente en Apocalipsis 2, versículos del 12 al 13 lo mencionan. Pregunta número 18. La primera isla en la que el apóstol Pablo predicó fue... Muy bien, la isla de Chipre, Hechos capítulo 13, versículo número 4. Pregunta 19. ¿Cuál profeta predijo que Judá le serviría al rey de Babilonia por 70 años? El profeta Jeremías, Jeremías capítulo 25, versículos del 1 al 11. Pregunta número 20. En la isla de Chipre, el apóstol Pablo predicó en Salamina y en Pafos, lo dice Hechos 13 del 5 al 6. Vamos con la pregunta número 21. Dice así: los bisabuelos del rey David fueron Ruth y... Tiempo, y la respuesta es muy bien, Ruth y Booz. Lo puedes leer en Mateo 1:5. Pregunta 22. ¿Cómo se llamaba el mago y falso profeta que Pablo reprendió en Pafos? Se llamaba muy bien Bar Jesús o Elimas. Hechos 13 del 6 al 11. Pregunta 23. Aparte de Jesús y Pablo, ¿quién más usó la palabra hijitos en sus escritos? Pues esta persona fue muy bien el apóstol Juan. Juan 13, Gálatas 4 y 1 de Juan 1:2. Pregunta 24. ¿Cuál salmo dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón? Esto lo dice muy bien el Salmo 27. Salmos 27, versículo 3, exactamente. Pregunta número 25. Nombre del desierto en el que Dios hizo llover maná. Exactamente, fue en el desierto de Sin. Lo dice Éxodo 16. Pregunta número 26. ¿En cuál lugar Dios hablaba cosas importantes a Moisés como el año del jubileo? Pues este lugar íntimo se llamaba el tabernáculo de reunión. Lo puedes leer en Levítico capítulo 25. Pregunta 27. ¿Cómo se llamaba el rey que comenzó a reinar cuando tenía solo 7 años de edad? Pues este rey se llamó Joás. Segundo libro de Crónicas 24:1 lo menciona. Pregunta 28. ¿Cuántos profetas mayores y menores tienen libro en el Antiguo Testamento? En total, 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Pregunta 29. Dice así: la iglesia del Apocalipsis que dejó su primer amor fue la iglesia de... Exactamente, la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2 del 1 al 4. Y última pregunta, pregunta 30. ¿Cuál profeta vio en visión 4 carros de bronce con caballos? Recuerda que es la pregunta 30. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. Fue el profeta Zacarías. Zacarías 6 del 1 al 8. Si este video te gustó, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita y sobre todo comparte con todas las personas que conoces. Cristo al comando.